Mi nombre es Epifanio Carrizales. Tengo 71 años y soy albañil jubilado. Bueno, jubilado es un decir, porque los albañiles no tenemos jubilación de verdad. Nomás dejamos de trabajar cuando el cuerpo ya no aguanta. Nací en una vecindad de Iztapalapa, allá por Santa Marta, Acatitla, donde los cuartos se rentaban por semana y había que hacer fila para usar el baño compartido. Mi padre fue cargador en la central de abastos y mi madre lavaba ropa ajena. Entre los dos apenas juntaban para los frijoles y las tortillas. Carne, pues nomás cuando había fiesta patronal. Estas manos que usted ve aquí, todas cuarteadas y con los nudillos reventados, levantaron más de 200 casas en esta ciudad. Casas que nunca fueron mías, pero que construí como si lo fueran. Empecé a trabajar a los 11 años, no por gusto, sino porque así eran las cosas. Un vecino que era maestro albañil me llevó de chalán a una obra por el rumbo de Coyoacán. Me pagaban 15 pesos al día por cargar botes de mezcla, subir tabiques y barrer el escombro. A los 20 me casé con Hortensia, una muchacha de la colonia agrícola oriental que trabajaba en una tortillería. Nos fuimos a vivir a un cuartito rentado, y desde el primer día le prometí que algún día le iba a construir su propia casa. Tardé 23 años en cumplir esa promesa. 23 años cargando costales de cemento de 50 kilos, subiendo andamios bajo el sol que le partía a uno la espalda. Cuando por fin junté para comprar un terrenito acá en la colonia Xalpa, ya tenía la espalda torcida y las rodillas me crujían al subir escaleras. Pero lo logré. Con mis propias manos levanté esta casa donde estamos sentados ahorita. 3 cuartos, un bañito, su cocina y un patiecito donde Hortensia sembró sus macetas. No es gran cosa para los que tienen, pero para mí representa toda una vida de sacrificio. Mi Hortensia se me fue hace 8 años, de una diabetes que le comió los riñones. Lo único que nos dejó Dios fue una hija, Marisela, mi orgullo más grande. Desde chiquita fue lista como ella sola. Traía puro 10 en la escuela. Aunque me tuve que partir el lomo el doble, trabajando turnos de noche vigilando obras, Marisela terminó la preparatoria y entró a la UNAM. Estudió contaduría. El día de su graduación, cuando la vi recibir su título, lloré como nunca. Mi hija, la hija de un albañil de Iztapalapa, era licenciada. Y ahora le voy a contar por qué estoy aquí, platicándole todo esto. Hace unos meses, mi hija cumplió 38 años. Está casada con un hombre que se llama Edgar Ontiveros. Llevan 7 años de matrimonio y tienen una niña de 6 años, mi nieta Abril. Esa criatura es mi adoración. Tiene los ojos de mi Hortensia y la sonrisa de Marisela. Cada domingo viene a visitarme y me ayuda a regar las macetas de su abuela. Edgar viene de familia acomodada. Su padre era dueño de una distribuidora de materiales de construcción. Imagínese usted la ironía. Yo pasé toda mi vida comprando cemento y varilla en lugares como ese. Y ahora mi hija estaba casada con el hijo del patrón. Cuando Marisela me lo presentó hace 8 años, el muchacho me pareció educado. Hablaba bonito, se vestía bien, manejaba una camioneta del año. Yo pensé que mi hija se había sacado la lotería, que equivocado estaba. La mamá de Edgar se llama Erlinda, doña Erlinda Ontiveros. Desde el primer día me vio como si fuera yo un chicle pegado en la suela de su zapato. Cuando Marisela nos presentó, la señora me extendió la mano con 2 dedos como si le diera asco tocarme. Recuerdo que miró mis uñas, que siempre traigo medio negras por más que las talle, y arrugó la nariz. «Ah, usted es el papá de Marisela, el señor que trabaja en construcción». No dijo albañil. Dijo, trabaja en construcción, como si fuera lo mismo pero menos vergonzoso. Yo nomás asentí con la cabeza. No iba a empezar una discusión el día que conocía a la familia de mi yerno. En la boda fue peor. La familia Ontiveros invitó a 200 y pico de personas. Empresarios, licenciados, gente de dinero. De mi lado éramos 20 y tantos. Mis primos, algunos vecinos, los compañeros de la última obra donde trabajé. Doña Erlinda nos sentó en las mesas del fondo, cerca de la cocina, donde casi no se veía la pista de baile. Cuando llegó el momento de los discursos, el padre de Edgar habló 20 minutos sobre los logros de su familia, sobre la empresa, sobre el futuro brillante de su hijo. A mí ni me mencionaron, pero no me importó. Mi hija se veía feliz, y eso era lo único que me interesaba.
Los primeros años del matrimonio, todo parecía ir bien. Marisela consiguió trabajo en un despacho contable y Edgar fue escalando en la empresa de su padre. Cuando nació Abril, yo pensé que mi familia estaba completa. Iba a visitarlos cada 15 días a su casa en la Colonia del Valle. Una casa bonita, de 2 pisos, con jardín y cochera para 2 carros. Cada vez que entraba, doña Erlinda estaba ahí, porque vivía a 3 calles y se la pasaba metida con ellos. Ella nunca me ofreció ni un vaso de agua en esa casa, pero yo aguantaba. Aguantaba sus miradas de desprecio, sus comentarios sobre mi ropa, sus indirectas sobre cómo Marisela había salido adelante a pesar de su origen. Aguantaba porque no quería causarle problemas a mi hija. Ella bastante tenía con su trabajo y con cuidar a la niña. Lo que yo no sabía era lo que pasaba cuando yo no estaba. El primer indicio lo tuve hace como 1 año. Marisela vino a visitarme un domingo sin la niña. Cosa rara porque Abril siempre quería venir conmigo. Mi hija traía lentes oscuros aunque estaba nublado. Cuando se los quitó para tomar café, vi que tenía el ojo izquierdo hinchado, con un moretón que el maquillaje no alcanzaba a tapar. ¿Qué te pasó, mija? Nada, papá. Me pegué con la puerta del closet. Yo me quedé callado. He vivido 71 años. He visto cosas en las obras, en las vecindades, en las cantinas. Sé perfectamente cómo se ve un golpe de puerta y cómo se ve un golpe de puño, pero no dije nada. No porque no me importara, sino porque necesitaba que ella me lo dijera primero. Si la presionaba, se iba a cerrar. ¿Y Abril? Se quedó con Edgar. Tenían planes con su mamá. Noté cómo le tembló la voz cuando dijo el nombre de él. A partir de ese día empecé a fijarme más. Cada vez que veía a Marisela, buscaba señales. Un moretón en el brazo que ella explicaba como un tropezón. Un rasguño en la muñeca que según ella se hizo cocinando. La forma en que se tensaba cuando sonaba su teléfono y veía que era Edgar. La manera en que siempre, tenía que pedir permiso para todo. Espérame, papá. Le voy a avisar a Edgar que voy a llegar tarde. No puedo quedarme a cenar, papá. Edgar quiere que esté en la casa antes de las 8. Mejor no me llames entre semana, papá. A Edgar le molesta que me distraiga del quehacer. Mi hija, la licenciada en contaduría que se graduó con honores de la UNAM, tenía que pedir permiso para visitar a su propio padre. Pero el momento que me partió el alma fue hace 4 meses, en el cumpleaños de Abril. La niña cumplía 6 años y Edgar organizó una fiesta en su casa. Invitó a toda su familia, a los compañeros de trabajo, a los amiguitos de la niña del kinder. A mí casi ni me avisan. Fue Marisela quien me llamó un día antes para decirme: «Papá, mañana es la fiesta de Abril. ¿Puedes venir?» «Claro que sí, mija. ¿A qué hora?» «A las 4. Pero, papá, Edgar me pidió que te dijera que no te quedes mucho tiempo. Dice que su mamá se siente incómoda». Sentí cómo se me calentaba la sangre, pero respiré hondo. «Está bien, mija. Nomás voy a llevarle su regalo a la niña y me salgo». Llegué a las 4 en punto con un regalo que había comprado con mis ahorros. Una muñeca que Abril me había pedido la última vez que la vi. No era de marca cara, pero a la niña le gustaban ese tipo de muñecas. La envolví yo mismo con papel de colores que compré en el mercado. Cuando entré a la casa, doña Erlinda estaba en la sala rodeada de sus amigas. Todas traían sus bolsas de marca y sus uñas postizas. Me miraron como si hubiera entrado un perro callejero. «Ah, ya llegó el suegro de Edgar», dijo una de ellas, sin siquiera saludarme. Doña Erlinda sonrió con esa sonrisa falsa que yo ya conocía bien. «Don Epifanio, qué bueno que pudo venir. Marisela está en la cocina». Note cómo dijo «pudo venir», como si fuera un milagro que un pobre como yo pudiera transportarse hasta la Colonia del Valle. Fui a la cocina y encontré a mi hija sacando el pastel del refrigerador. Cuando me vio, se le iluminó la cara. «Papá», me abrazó fuerte y yo sentí cómo le temblaban los hombros. «¿Estás bien, mija?» «Sí, papá. Es que ha sido un día pesado». Antes de que pudiera preguntarle más, entró Abril corriendo. «Abuelito, ¿viniste?» La niña se me colgó del cuello y yo la alcé aunque me tronó la espalda. No me importó. Por esa criatura yo aguanto cualquier dolor. «Claro que vine, mi niña. ¿Cómo me iba a perder tu cumpleaños? Papá dice que te vas a ir rápido porque tienes cosas que hacer». Miré a Marisela. Ella bajó la vista. «Vamos a partir el pastel primero». «Sí, mi amor», le dijo a la niña.
Salimos al jardín donde estaban todos los invitados. Edgar estaba junto a la parrilla, volteando hamburguesas y platicando con sus amigos. Cuando me vio, apenas levantó la mano en un saludo seco. Yo le respondí igual. No teníamos nada que decirnos. La fiesta transcurrió más o menos normal. Yo me quedé en una esquina del jardín, cerca de los juegos inflables donde estaban los niños. Abril venía cada rato a enseñarme cosas, una pulsera que le regalaron, un dibujo que hizo en la escuela, el vestido nuevo que le compró su abuela Erlinda. Yo la escuchaba con toda mi atención, porque esos momentos con ella valían oro. Entonces pasó lo que pasó. Ya habían partido el pastel y abierto los regalos. Abril abrió el mío y le encantó la muñeca. La abrazó y vino corriendo a darme un beso. «Gracias, abuelito. Es la que yo quería». Doña Erlinda, que estaba a unos metros, se acercó a ver el regalo. «¿Esa muñeca de dónde es?» «Me la regaló mi abuelito». La señora tomó la muñeca, le dio la vuelta y vi cómo le buscaba la etiqueta. Cuando vio que era de las que venden en el mercado, hizo una mueca. «Ah, qué bonita». Me dieron ganas de decirle que esa muñeca me costó el equivalente a 3 días de mi pensión, pero me quedé callado. No valía la pena. Lo que no esperaba era lo que vino después. Marisela estaba recogiendo los platos de pastel cuando uno de los amigos de Edgar hizo un comentario que no alcancé a escuchar. Lo que sí escuché fue la risa de todos los hombres alrededor de la parrilla. Y luego la voz de Edgar, fuerte, para que todos oyeran. Pues sí, mi suegro es el típico albañil mantenido. Viene a las fiestas nomás a comer gratis. El jardín se quedó en silencio. Yo sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. 71 años cargando costales, levantando casas, trabajando bajo el sol y la lluvia. Nunca le pedí un centavo a nadie. Nunca. Y este escuincle que nació en cuna de oro se atrevía a llamarme mantenido. Pero antes de que yo pudiera reaccionar, Marisela se adelantó. «Edgar, no hables así de mi papá». Lo dijo quedito, pero firme. Todos la voltearon a ver. Edgar dejó las pinzas de la parrilla en la mesa. Caminó hacia mi hija con esa calma que tienen los hombres que saben que van a hacer daño. Yo lo vi acercarse y algo en mi pecho me dijo que me preparara. «¿Qué dijiste?» «Que no hables así de mi papá. Él no vino a comer gratis, vino a ver a su nieta». Edgar sonrió. No una sonrisa normal, sino esa sonrisa que yo he visto en hombres que están a punto de explotar. «Marisela, no me levantes la voz en frente de mis invitados». «No te estoy levantando la voz. Te estoy pidiendo respeto para mi padre. Lo que pasó después, lo voy a recordar hasta el día que me muera». Edgar levantó la mano y le dio una cachetada a mi hija en medio del jardín. El sonido fue seco, como cuando revienta un tabique. Marisela se tambaleó y tuvo que sostenerse de una silla para no caer. La marca de los dedos se le empezó a poner roja en la mejilla. Todo el mundo se quedó paralizado. Los amigos de Edgar, las amigas de doña Erlinda, los papás de los compañeritos de Abril. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Doña Erlinda, parada junto a la mesa de regalos, estaba sonriendo. No era una sonrisa de nervios ni de incomodidad. Era una sonrisa de satisfacción, como si estuviera viendo algo que le causaba placer. Yo empecé a caminar hacia Edgar. No sé qué iba a hacer. A mis 71 años, con la espalda torcida y las rodillas jodidas, probablemente ese muchacho me hubiera tumbado de un empujón. Pero no me importaba. Ese desgraciado le había pegado a mi hija. Antes de que llegara a él, Marisela me interceptó. «Papá, no, por favor, vámonos». «Marisela, por favor, papá». Tenía los ojos llenos de lágrimas y la mejilla hinchada. Detrás de ella, Abril estaba parada junto a los juegos inflables, abrazando su muñeca nueva, con una expresión que ningún niño de 6 años debería tener. No estaba llorando. Estaba inmóvil, como si aquello fuera algo que ya había visto antes. Y eso me dolió más que cualquier cosa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el patiecito de mi casa, mirando las macetas de hortensia, pensando en qué había hecho mal, en qué momento perdí a mi hija, cómo dejé que esto pasara. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Iba a sacar a mi hija y a mi nieta de ese infierno. No sabía cómo, pero lo iba a hacer, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Lo que yo no sabía era que Edgar y su madre tenían planes mucho más oscuros.
y que la persona que me iba a revelar todo sería la más inesperada. Después de lo que pasó en la fiesta de abril, yo esperaba que Marisela me buscara, que viniera a mi casa, que me llamara, que me dijera que ya había sido suficiente y que necesitaba ayuda. Pero no fue así. Mi hija se encerró, dejó de contestar mis llamadas y cuando le mandaba mensajes, me respondía con puras evasivas. Estoy bien, papá. Ahorita no puedo hablar. Luego te marco. Yo no iba a quedarme con los brazos cruzados. Un domingo me presenté en su casa sin avisar. Toqué el timbre y me abrió Edgar. Traía pants y una camiseta, como si acabara de levantarse. Cuando me vio, su expresión cambió. No era la cara del hombre que había golpeado a mi hija. Era la cara de un tipo amable, como si nada hubiera pasado. Don Epifanio, qué sorpresa. Pase usted. Entré a la casa y todo se veía normal. La sala limpia, la televisión prendida en un programa de deportes, olor a café recién hecho. Marisela estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando me vio, noté que se tensó. Papá, no sabía que venías. Quería ver a mi nieta. Abril apareció corriendo desde las escaleras. ¡Abuelito! La niña se me colgó del cuello y yo la abracé fuerte. Por un momento, todo lo demás desapareció. Solo existía esa criatura que olía a shampoo de manzanilla y que me miraba con los ojos de mi Hortensia. ¿Quieres ver mi cuarto, abuelito? Mi mamá me compró unas calcomanías nuevas. Ahorita no, mi niña. Déjame platicar con tu mami primero. Edgar se acercó con una taza de café que no le había pedido. Tenga, don Epifanio. Siéntese, está en su casa. Esa frase me revolvió el estómago. Está en su casa. Como si no hubiera pasado nada. Como si yo no hubiera visto cómo le cruzó la cara a mi hija enfrente de 50 personas. Me senté en la sala y Edgar se sentó frente a mí. Marisela se quedó parada en el marco de la puerta de la cocina, como si no supiera si acercarse o huir. Don Epifanio, sé lo que viene a decirme, empezó Edgar. Lo de la fiesta fue un error. Perdí los estribos, el estrés del trabajo, ya sabe cómo es. Pero ya hablé con Marisela y todo está arreglado. Yo no dije nada, nomás lo miré. Usted sabe cómo son los matrimonios. A veces hay discusiones. Lo importante es que nos queremos y que estamos trabajando en nuestra relación. Miré a mi hija. Ella tenía la vista clavada en el piso. Marisela, necesito hablar contigo a solas. Edgar se levantó de inmediato. Don Epifanio, con todo respeto, lo que pasa entre mi esposa y yo es asunto nuestro. No creo que sea apropiado. Edgar, lo dije una sola vez, pero con el tono que usaba en las obras cuando un chalán estaba a punto de hacer una estupidez. El muchacho se quedó callado. Voy a hablar con mi hija, a solas. Marisela por fin levantó la vista. Está bien, Edgar. Voy a platicar con mi papá en el jardín. Tú quédate con Abril. Salimos al jardín trasero. Era el mismo lugar donde había pasado todo. La parrilla seguía ahí, las sillas de plástico, los restos de las decoraciones de la fiesta que todavía no quitaban. Marisela se sentó en una banca y yo me senté junto a ella. Mija, ¿cuánto tiempo lleva esto? Ella no me miró. Papá, no es lo que tú piensas. Marisela, no me trates como si fuera tonto. Vi lo que pasó, y vi la cara de tu suegra cuando pasó. Eso no fue la primera vez. Mi hija se quedó callada. Yo le tomé la mano. Estaba fría. Cuéntame. Y entonces, poco a poco, empezó a hablar. Me contó que los golpes empezaron como un año después de casarse. El primero fue un empujón contra la pared porque ella había llegado tarde del trabajo. Edgar le pidió perdón. Lloró. Juró que no volvería a pasar. Ella le creyó. Todos les creen la primera vez. Luego fueron jalones de cabello, pellizcos en los brazos donde no se vieran, cachetadas que él llamaba correcciones. Siempre había una excusa: el estrés, el trabajo, los problemas con su padre, el dinero. Siempre era culpa de algo más, nunca de él. Doña Erlinda lo sabía todo. No solo lo sabía, lo aprobaba. Marisela me contó que una vez, cuando fue a pedirle ayuda a su suegra, la señora le dijo que una buena esposa sabe aguantar, que los hombres de la familia Ontiveros tenían carácter fuerte y que ella debía aprender a no provocarlos. ¿Por qué no me dijiste nada, mija? Marisela por fin me miró. Tenía los ojos rojos. Porque me daba vergüenza, papá. Tú trabajaste toda tu vida para que yo saliera adelante, para que fuera alguien.
Y mira en lo que me convertí, en una mujer que deja que le peguen. Se me partió el corazón. Marisela, eso no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Además, tenía miedo. Edgar me amenazó. Dice que si lo dejo, me va a quitar a Abril. Que su familia tiene dinero para los mejores abogados y que yo no tengo nada. Que tú no tienes nada. Que una niña no puede crecer con un abuelo que vive en una casa de lámina en Iztapalapa. Sentí cómo me hervía la sangre. Mi casa no es de lámina. La construí yo mismo, con mis propias manos, y tiene losa de concreto y paredes de bloc. Pero para gente como los Ontiveros, cualquier cosa que no sea una residencia en las lomas es una casa de lámina. Mija, tienes que salirte de aquí. No puedo, papá, no tengo a dónde ir. Vienes a mi casa, tú y Abril. Ahí caben las tres. Marisela negó con la cabeza. Edgar no lo va a permitir, y su mamá menos. Ella tiene planes, papá. ¿Qué planes? Antes de que pudiera responderme, la puerta del jardín se abrió. Era doña Erlinda. No sé a qué hora llegó, pero ahí estaba, con su bolsa de marca y sus lentes oscuros, mirándonos como si hubiéramos cometido un crimen. Marisela, tu esposo te necesita adentro. Mi hija se levantó de inmediato, como un soldado que recibe una orden. Ya voy, suegra. Espera, mija. Pero ella ya estaba caminando hacia la casa. Doña Erlinda se quedó en el jardín mirándome. Entonces se acercó y se sentó donde había estado Marisela. Don Epifanio, usted y yo necesitamos hablar. No tengo nada que hablar con usted. Claro que sí. Usted está metiéndose en asuntos que no le corresponden. Lo que pasa entre mi hijo y su esposa es cosa de ellos. Usted no tiene ningún derecho a venir a esta casa a crear problemas. Su hijo le pegó a mi hija enfrente de todos. Doña Erlinda sonrió. La misma sonrisa que había visto en la fiesta. Mi hijo corrigió a su esposa. Eso es muy diferente. En esta familia las mujeres saben cuál es su lugar. Marisela todavía no lo aprende, pero lo va a aprender. Me levanté de la banca porque si seguía sentado, iba a hacer algo de lo que me iba a arrepentir. Usted está enferma. No, don Epifanio. Yo estoy siendo realista. Usted es un hombre viejo, sin dinero, sin educación, sin nada que ofrecer. Su hija cometió el error de casarse arriba de su clase social, pero eso todavía se puede arreglar. Lo que no se puede arreglar es que usted siga interfiriendo. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Aléjese de esta familia. Deje de llamar a Marisela. Deje de venir a esta casa. Es lo mejor para todos, especialmente para Abril. Abril es mi nieta. Abril es una Ontiveros. Y los Ontiveros no se mezclan con gente de su condición. Me quedé mirándola fijamente. Esta mujer hablaba de mi nieta como si fuera una propiedad. Como si la sangre de mi Hortensia y la mía no corrieran por sus venas. Yo no me voy a alejar de mi familia. Doña Erlinda se levantó y se alisó la falda. Entonces va a tener que atenerse a las consecuencias. Se lo dije, don Epifanio. Se lo advertí. Entró a la casa y yo me quedé solo en el jardín. A través de la ventana podía ver a Marisela sirviendo la comida, mientras Edgar y su madre se sentaban a la mesa. Mi hija parecía una sirvienta en su propia casa. Me fui sin despedirme. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en las palabras de doña Erlinda. Consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? ¿Qué estaban planeando esa mujer y su hijo? La respuesta llegó unos días después, pero no de quien yo esperaba. Era viernes. Yo estaba en mi casa arreglando una gotera que había aparecido en el techo del baño. Aunque ya estoy retirado, todavía sé usar las herramientas. Estaba subido en una escalera cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Bajé con cuidado, porque las rodillas ya no me responden como antes, y fui a abrir. Era mi compadre Nicanor, un hombre con el que trabajé en varias obras, y que ahora maneja un taxi. Traía de la mano a Abril. Epifanio, mira lo que me encontré. ¿Abril? ¿Qué haces aquí, mi niña? La niña traía su mochila de la escuela y los ojos hinchados de llorar. Abuelito, ¿puedo quedarme contigo? Nicanor me explicó que había encontrado a la niña caminando sola por la avenida Ermita, a más de 15 cuadras de su escuela. Cuando le preguntó qué hacía ahí, ella le dijo que estaba buscando la casa de su abuelito. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Abril negó con la cabeza. Le di las gracias a Nicanor y metí a la niña a la casa. Le serví un vaso de leche y unas galletas que tenía guardadas para cuando ella venía de visita.
Se sentó en la silla de la cocina, la misma donde se sentaba mi Hortensia, y empezó a comer en silencio. «Mi niña, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste de la escuela?» Abril dejó de comer. Me miró con esos ojos que son igualitos a los de su abuela, y lo que me dijo me dejó helado. «Abuelito, no quiero que te vayas al lugar donde mandan a los viejitos que estorban». «¿Qué? ¿De qué hablas, mi niña?» Mi papá y mi abuelita Erlinda estaban hablando. Dijeron que tú eres un estorbo y que te van a mandar a un lugar donde ya no puedas molestar. Un lugar donde los viejitos se van a morir solos. Sentí cómo se me apretaba el pecho. ¿Un asilo? No sé cómo se llama, pero mi papá dijo que cuando te lleven ahí, mi mamá ya no va a tener pretextos para desobedecerlo. Dijo que tú eres el que le mete ideas en la cabeza. Me hinqué frente a mi nieta. Las rodillas me tronaron, pero no me importó. «Abril, ¿qué más dijeron tu papá y tu abuelita?» La niña empezó a llorar. «Dijeron que mi mamá está loca, que van a llevarla con un doctor para que diga que está loca y entonces mi papá se va a quedar conmigo. Y que tú no me vas a poder ver nunca más porque no tienes dinero para abogados». La abracé fuerte mientras ella lloraba en mi hombro. «No te preocupes, mi niña. Nadie me va a llevar a ningún lado. Y nadie te va a separar de tu mami ni de mí». Pero por dentro estaba temblando. No de miedo, sino de rabia. Estos desgraciados no solo maltrataban a mi hija. Estaban planeando destruir mi familia completa, quitarle a Marisela su hija, declararla incapacitada mentalmente y encerrarme a mí en un asilo para que no pudiera hacer nada. Ahora entendía las consecuencias de las que hablaba doña Erlinda. Llamé a Marisela para avisarle que Abril estaba conmigo. Cuando contestó, su voz sonaba asustada. «¿Abril está ahí? Dios mío». La escuela me llamó diciendo que no la habían recogido. Edgar se puso furioso. «Está bien, mija. Está aquí conmigo comiendo galletas. Voy para allá. Marisela, espera. Necesito que vengas sola, sin Edgar, sin tu suegra. Tenemos que hablar». Hubo un silencio largo. «Papá, no puedo. Mija, sé lo que están planeando. Abril me contó todo». Otro silencio. «Voy para allá». Media hora después, Marisela tocó la puerta. Venía sola, como le pedí. Cuando entró y vio a Abril jugando en el patiecito con las macetas de su abuela, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Abril, mi amor, me asustaste mucho». «Perdón, mami, es que no quería que se llevaran al abuelito». Marisela me miró. «¿Qué te dijo?» Le conté todo lo que Abril me había contado. El plan de declararla incapacitada, el asilo, la custodia. A medida que hablaba, el rostro de mi hija iba cambiando. Vi cómo el miedo se convertía en algo más, en rabia, en determinación. «Lo sospechaba», me dijo. «Edgar ha estado hablando mucho con un abogado amigo suyo, y su mamá ha estado insistiendo en que vaya a ver a un psiquiatra que ella conoce. Dice que es porque estoy muy estresada, pero ahora entiendo para qué es. Mija, tienes que irte de esa casa. Si me voy va a decir que abandoné el hogar. Va a usar eso en mi contra. Entonces, ¿qué hacemos?» Marisela se quedó callada. Luego me miró de una manera que no había visto en años. Con la misma mirada que tenía cuando era estudiante y se enfrentaba a un examen difícil. La mirada de alguien que está calculando. «Necesitamos pruebas, papá. Pruebas de todo. De los golpes, de las amenazas, del plan. Si vamos a pelear contra los ontiveros, necesitamos tener con qué defendernos». «¿Y cómo conseguimos esas pruebas?» Antes de que pudiera responderme, su teléfono empezó a sonar. Era Edgar. Marisela respiró hondo y contestó. «Hola. Sí, ya la encontré. Está con mi papá». «Ya sé. Fue un susto. Ahorita vamos para allá». Colgó y me miró. «Tengo que irme. Si no llego pronto, va a sospechar». «Marisela, papá, confía en mí. Sé lo que tengo que hacer, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, mija. Necesito que cuides a Abril, que estés pendiente de ella. Si algo sale mal, si algo me pasa, prométeme que no vas a dejar que se la queden». Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta. «Te lo prometo». Marisela se fue con Abril esa tarde. Antes de subirse al carro, mi nieta corrió hacia mí y me abrazó. «Te quiero, abuelito». «Yo también te quiero, mi niña, más que a nada en el mundo». Las vi alejarse en el carro de mi hija, y me quedé parado en la puerta de mi casa, pensando en lo que acababa de pasar. Toda mi vida construí casas para otros. Aprendí que lo más importante de una construcción son los cimientos.
Si los cimientos están bien hechos, la casa aguanta temblores, lluvias, el paso del tiempo. Pero si los cimientos están podridos, tarde o temprano todo se viene abajo. Los Ontiveros creían que tenían todo bajo control. Creían que por tener dinero y abogados podían destruir a mi familia, pero no sabían algo importante. Yo había pasado toda mi vida construyendo cosas que duraban, y ahora iba a construir su derrumbe. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que hacer algo que iba en contra de todo lo que soy. Quedarme quieto, fingir que no sabía nada, dejar que Edgar y su madre creyeran que me habían intimidado. Marisela me llamó 2 días después de nuestra plática. Me dijo que actuara normal, que no hiciera nada que pudiera levantar sospechas. Ella tenía un plan, pero necesitaba tiempo para ejecutarlo. Yo le pregunté cuál era el plan y ella me dijo que entre menos supiera mejor, que confiara en ella. Confiar. Esa palabra me costaba trabajo cuando se trataba de dejar a mi hija sola en esa casa con ese animal. Pero Marisela siempre fue más lista que yo. Si ella decía que tenía un plan, yo le iba a dar el tiempo que necesitara. Lo que no esperaba era que los Ontiveros movieran sus piezas tan rápido. Una mañana, como a las 10, tocaron a mi puerta. Yo estaba tomando café y escuchando la radio, como hago todas las mañanas desde que me jubilé. Abrí pensando que era algún vecino o tal vez el señor del gas. Pero no. Era un hombre joven, de traje, con un portafolio de piel y cara de abogado. Detrás de él venía otro tipo más grande, con facha de guardaespaldas. ¿Don Epifanio Carrizales? Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Gaspar Medrano. Represento los intereses de la familia Ontiveros. ¿Podemos pasar? Yo me quedé parado en la puerta sin moverme. ¿Qué se les ofrece? El abogado sonrió con esa sonrisa que tienen los que están acostumbrados a salirse con la suya. Don Epifanio, vengo a hacerle una propuesta que le conviene escuchar. ¿Podemos hablar adentro? Los dejé pasar. Más que nada porque quería saber qué traían entre manos. Se sentaron en mi sala, en los sillones que compré hace 15 años en una mueblería de Iztapalapa. El abogado miró a su alrededor con una expresión que yo conocía bien. La misma expresión que ponía doña Erlinda cuando veía mis uñas. Don Epifanio, voy a ser directo con usted. Mis clientes están preocupados por la situación familiar que se ha generado en los últimos meses. Consideran que su intervención en el matrimonio de su hija está causando problemas innecesarios. ¿Mi intervención? Usted ha estado visitando a su hija sin autorización del señor Ontiveros. Ha estado hablando con su nieta a espaldas de sus padres. Y según tengo entendido, ha estado haciendo acusaciones muy graves contra mi cliente. Yo tomé un trago de mi café que ya se estaba enfriando. ¿Y qué quieren? El abogado abrió su portafolio y sacó unos papeles. Mis clientes están dispuestos a ofrecerle una compensación económica a cambio de que usted firme este documento. En él, usted se compromete a no tener contacto con su hija ni con su nieta por un periodo de 5 años. A cambio, la familia Ontiveros le depositará una cantidad mensual que le permitirá vivir cómodamente. Me extendió los papeles. Yo ni siquiera los toqué. ¿Cuánto? 15,000 pesos mensuales. Es más de lo que usted gana con su pensión, ¿no es así? 15,000 pesos. Para los Ontiveros, eso era lo que gastaban en una cena. Para mí, era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero la cantidad no importaba. Podían ofrecerme 1,000,000 de pesos y mi respuesta hubiera sido la misma. No. El abogado parpadeó. ¿Perdón? Dije que no. No voy a firmar nada. No voy a alejarme de mi hija ni de mi nieta. Y puede decirle a sus clientes que se metan su dinero por donde les quepa. El tipo grande que venía con el abogado dio un paso hacia adelante, pero el licenciado lo detuvo con un gesto. Don Epifanio, creo que no está entendiendo la situación. Esta es una oferta generosa. Si usted no la acepta, mis clientes se verán obligados a tomar medidas legales. ¿Cómo cuáles? Podemos solicitar una orden de restricción en su contra. Podemos argumentar que usted representa un peligro para la estabilidad emocional de su nieta. Podemos hacer que un juez le prohíba acercarse a menos de 500 metros de la casa de su hija. Me levanté del sillón. Las rodillas me tronaron, pero me mantuve firme. Licenciado, yo no sé mucho de leyes. Pasé mi vida cargando costales y levantando paredes. Pero sé una cosa. No pueden prohibirle a un padre ver a su hija ni a un abuelo ver a su nieta. No cuando el único delito que he cometido es preocuparme por ellas. Don Epifanio,
Ya escuché lo que tenía que decir. Ahora váyase de mi casa. El abogado se levantó y guardó los papeles en su portafolio. Está cometiendo un error muy grave. Los ontiveros no son gente con la que se pueda jugar. Yo no estoy jugando. Estoy defendiendo a mi familia. Los acompañé hasta la puerta. Antes de salir, el abogado se volteó una última vez. Tiene una semana para reconsiderar. Después de eso, las cosas se van a poner muy difíciles para usted. Cerré la puerta sin responderle. Me quedé parado en mi sala, con el corazón latiéndome fuerte. Estos desgraciados iban en serio. No solo querían quedarse con mi nieta y destruir a mi hija, también querían sacarme del camino de manera legal, pagarme para que desapareciera, como si yo fuera un problema que se resuelve con dinero. Esa tarde llamé a Marisela para contarle lo que había pasado. Ella no pareció sorprendida. Ya me lo esperaba, papá. Edgar me dijo que iban a mandarte un abogado. Pensó que ibas a aceptar. ¿Tú qué piensas? Pienso que están desesperados. Si estuvieran seguros de ganar, no te ofrecerían dinero. Te ofrecen dinero porque saben que lo que están haciendo no es legal. ¿Y el plan? Está avanzando. Pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Necesito que vayas a ver al licenciado Bermúdez. ¿Te acuerdas de él? Claro que me acordaba. Rosendo Bermúdez. Le construí su casa hace como 20 años. Una residencia bonita por el rumbo de Coapa. Era un hombre justo que me pagó completo y a tiempo. Cosa rara en ese entonces. Después de terminar la obra, me invitó a comer a su casa y me dijo que si algún día necesitaba ayuda legal, lo buscara. Nunca lo busqué porque nunca necesité un abogado. Hasta ahora. ¿Para qué quieres que lo vea? Para que te asesore y para que esté listo cuando llegue el momento. ¿El momento de qué? Ya lo vas a saber, papá. Confía en mí. Al día siguiente fui a buscar al licenciado Bermúdez a su despacho en la Colonia del Valle. Cuando llegué, la secretaria me miró raro, como preguntándose qué hacía un viejo con ropa de mercado en un lugar así. Pero cuando le dije mi nombre, su expresión cambió. ¿Don Epifanio? El licenciado lo está esperando. Pase. Rosendo Bermúdez había envejecido bien. Tenía el pelo blanco, pero todavía se veía fuerte, con esa energía que tienen los hombres que han vivido bien. Cuando me vio entrar, se levantó de su escritorio y me dio un abrazo. Epifanio, qué gusto verte. ¿Cuántos años han pasado? Como 20, licenciado. Siéntate, hombre. ¿Quieres un café? Le acepté el café y le conté todo. Desde el principio. La boda de Marisela, los primeros indicios de violencia, la cachetada en la fiesta, la amenaza de doña Erlinda, lo que Abril me había contado sobre el plan de internarme y quitarle la custodia a mi hija, la visita del abogado. Bermúdez escuchó sin interrumpirme, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Epifanio, lo que me estás contando es muy serio. Estos tipos están planeando un fraude legal. Quieren usar el sistema para destruir a tu familia. ¿Y qué puedo hacer? Necesitamos pruebas. Sin pruebas, es tu palabra contra la de ellos. Y ellos tienen dinero para comprar testigos, peritos, lo que necesiten. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones, fotografías, testimonios. Cualquier cosa que demuestre la violencia y el plan que tienen. ¿Y cómo consigo eso? Bermúdez se recargó en su silla. Tu hija está adentro. Ella puede conseguir esas pruebas, pero tiene que ser cuidadosa. Si Edgar se da cuenta de lo que está haciendo, las cosas se pueden poner muy peligrosas. Marisela me dijo que tiene un plan. Entonces hay que confiar en ella. Pero mientras tanto, tú tienes que protegerte. Si ese abogado vuelve, no firmes nada. No hables con nadie de la familia Ontiveros sin un testigo presente. Y si en algún momento sientes que estás en peligro, me llamas de inmediato. Me dio su tarjeta con su número personal. Esa casa que me construiste sigue en pie, Epifanio. Aguantó el temblor del 19 de septiembre y no le pasó nada. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Eres un hombre que construye cosas que duran. Salí del despacho sintiéndome un poco mejor. Al menos ahora tenía a alguien de mi lado que sabía de leyes. Pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, Marisela me mandó un mensaje de texto. Decía solo 3 palabras. Empezó la función. No entendí qué significaba hasta una semana después. Era domingo. Yo estaba en mi casa esperando la visita de Abril, que venía cada domingo a regar las macetas de su abuela. Pero ese día no vino mi nieta sola. Vino con Marisela, y Marisela traía una maleta.
Papá, necesito que guardes esto. ¿Qué es? Pruebas. Abrió la maleta y me enseñó lo que había adentro. Un folder grueso con documentos, un celular viejo y una memoria USB. En el folder están los estados de cuenta de Edgar. Resulta que mi querido esposo ha estado desviando dinero de la empresa de su padre a una cuenta en las Islas Caimán. Casi 3 millones de pesos en los últimos 2 años. ¿Cómo conseguiste eso? Soy contadora, papá. Es mi trabajo revisar números. Edgar pensó que yo era demasiado tonta para darme cuenta, pero llevó meses dejando rastros. Transferencias que no cuadraban, facturas falsas, gastos que no existían. Todo está documentado. ¿Y el celular? Ahí están las grabaciones. Conversaciones entre Edgar y su madre planeando lo del asilo. Conversaciones con el abogado sobre cómo declararme incapacitada. Y también grabé cuando Edgar me golpeó la última vez. Sentí cómo se me revolvía el estómago. ¿Te volvió a pegar? Marisela asintió. Hace 3 días. Me agarró del cuello porque llegué 10 minutos tarde de recoger a Abril. Pero esta vez yo tenía el celular grabando en mi bolsa. Mija, estoy bien, papá, pero necesito que guardes esto. Si Edgar encuentra estas pruebas antes de tiempo, todo se viene abajo. Tomé la maleta y la escondí en el lugar más seguro que conocía, debajo de la losa del patiecito, en un hueco que hice hace años para guardar las escrituras de la casa. Nadie que no supiera dónde buscarlo encontraría jamás. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. El próximo viernes Edgar tiene una cena con inversionistas. Va a estar fuera de la casa toda la noche. Esa es mi oportunidad para salir con Abril. ¿A dónde van a ir? Aquí, papá. Vamos a venir aquí. Pero si te vas así, van a decir que abandonaste el hogar. Marisela sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad en mucho tiempo. No, si primero presento una denuncia por violencia familiar. Ya hablé con una trabajadora social del DIF. El viernes en la noche, antes de salir de la casa, voy a ir a presentar la denuncia. Después me vengo para acá con Abril. Y el sábado en la mañana, cuando Edgar se despierte y vea que no estamos, ya va a ser demasiado tarde. ¿Y las pruebas? Las entregamos después de la denuncia. Cuando el Ministerio Público vea lo que tenemos, Edgar no va a poder hacer nada. Va a estar tan ocupado defendiéndose del fraude que no va a tener tiempo de pelear la custodia. Me quedé mirando a mi hija. Esta mujer que había criado, que había visto crecer, que había graduado de la universidad con tanto sacrificio, estaba demostrando ser más fuerte y más lista de lo que yo jamás imaginé. Estoy orgulloso de ti, mija. A Marisela se le llenaron los ojos de lágrimas. Todo lo aprendí de ti, papá. Tú me enseñaste que las cosas que valen la pena cuestan trabajo, que hay que ser paciente, que los cimientos son lo más importante. Nos abrazamos. Abril, que había estado jugando en el patiecito, vino corriendo. ¿Por qué lloran? No estamos llorando, mi niña. Estamos felices. Abril nos miró con esos ojos que todo lo ven. ¿Ya no vamos a vivir con papá? Marisela se agachó para quedar a la altura de su hija. No, mi amor. Vamos a venir a vivir con el abuelito. ¿Te gustaría eso? La cara de Abril se iluminó. ¿De verdad? ¿Voy a poder ver las macetas de la abuelita todos los días? Todos los días, mi niña. Abril empezó a brincar de alegría. Ese momento, viéndolas ahí en mi patiecito, entendí por qué había trabajado tanto toda mi vida. Por qué había aguantado el sol, la lluvia, los patrones abusivos, las espaldas torcidas. No era por el dinero, no era por la casa, era por esto, por mi familia, por la posibilidad de protegerlas cuando más lo necesitaran. Faltaban 5 días para el viernes. 5 días para que todo cambiara. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que Edgar ya sospechaba algo, y que doña Erlinda tenía sus propios planes para evitar que su hijo perdiera. El jueves en la noche recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, escuché la voz de doña Erlinda. Don Epifanio, sé lo que están planeando, y le juro por mi hijo que no lo voy a permitir. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono con el corazón acelerado. ¿Cómo se había enterado? ¿Había alguien que le estaba pasando información? ¿Estaba Marisela en peligro? Llamé a mi hija de inmediato. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Llamé otra vez. El teléfono timbró y timbró hasta que saltó el buzón de voz. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando el teléfono, esperando una llamada que no llegó.
Pensé en ir a la casa de Marisela, pero si Edgar me veía ahí, todo se iba a complicar más. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que mi consuegra me había amenazado por teléfono? Se iban a reír de mí. A las 3 de la mañana me preparé un café y salí al patiecito. Me senté junto a las macetas de hortensia y le hablé como si ella estuviera ahí. «Vieja, ayúdame. No sé qué hacer. Nuestra hija está en peligro y yo estoy aquí sentado sin poder hacer nada». Claro que no me respondió. Los muertos no hablan. Pero de alguna manera, sentado ahí entre sus plantas, sentí que no estaba solo. A las 6 de la mañana del viernes, alguien tocó mi puerta. Cuando abrí, era Abril, sola. Traía su mochila de la escuela y estaba llorando. «Abuelito, mi papá se llevó a mi mamá. Dijo que la iba a llevar con un doctor porque está loca». Cuando abrí la puerta y vi a Abril parada ahí sola, con su mochila de la escuela y los ojos hinchados de llorar, sentí que el mundo se me venía encima. La niña estaba temblando. No sé cómo llegó hasta mi casa. No sé si caminó, si alguien la trajo, si se escapó. Lo único que sé es que mi nieta de 6 años estaba en mi puerta a las 6 de la mañana diciendo que su papá se había llevado a su mamá. La metí a la casa y la senté en la cocina. Le serví un vaso de leche aunque ella no quería tomar nada. Le pregunté qué había pasado y entre sollozos me fue contando. Al parecer, doña Erlinda había llegado a la casa la noche anterior. Traía a 2 hombres con ella. Uno que se presentó como doctor y otro que Abril no supo identificar. Hubo gritos, discusiones. Marisela trató de llamar por teléfono, pero Edgar se lo quitó. Luego la subieron a una camioneta y se la llevaron. Abril se escondió debajo de su cama y nadie se acordó de ella. Cuando amaneció, salió de la casa y empezó a caminar. Se acordaba del camino porque Marisela se lo había enseñado varias veces, por si algún día lo necesitaba. Mi hija había planeado todo, hasta la posibilidad de que algo saliera mal. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Bermúdez. Le conté lo que había pasado y él me dijo que no me moviera de la casa, que iba para allá. Después llamé a mi compadre Nicanor, el del taxi, y le pedí que viniera también. Necesitaba gente de confianza a mi lado. Media hora después, Bermúdez estaba en mi sala. Cuando vio a Abril, su expresión cambió. Esto es secuestro, Epifanio. Privación ilegal de la libertad. No importa que estén casados. Si se la llevaron a la fuerza y contra su voluntad, es un delito. ¿Y qué hacemos? Hay que ir al Ministerio Público a presentar la denuncia. Pero primero necesitamos saber a dónde se la llevaron. Ahí fue cuando recordé las pruebas. La maleta que Marisela me había dejado, escondida debajo de la losa del patiecito. Se la mostré a Bermúdez, y cuando vio el contenido, se le iluminaron los ojos. Con esto, no solo rescatamos a tu hija, con esto los destruimos. Salimos hacia el Ministerio Público de Iztapalapa. Abril se quedó con la esposa de Nicanor, una señora buena que le preparó de desayunar mientras nosotros íbamos a pelear la batalla. Bermúdez llevaba la maleta con todas las pruebas, los estados de cuenta del fraude, las grabaciones de las amenazas, el video donde Edgar golpeaba a Marisela. En el Ministerio Público, Bermúdez hizo su magia. Habló con el agente encargado, le mostró las pruebas, le explicó la situación. Al principio el agente parecía escéptico. Casos como este llegan todos los días y la mayoría se pierden en el papeleo. Pero cuando vio el video de Edgar ahorcando a mi hija, su actitud cambió. ¿Sabe dónde pueden haberla llevado? Yo no sabía, pero Bermúdez tenía una idea. Los Ontiveros tienen una clínica privada en Cuernavaca, un lugar donde internan a gente con problemas psiquiátricos. Apuesto a que la llevaron ahí. El agente hizo unas llamadas. Coordinó con las autoridades de Morelos. En menos de 2 horas teníamos una orden de cateo para la clínica y un operativo en marcha. Don Epifanio, usted no puede ir al operativo. Es civil y podría ser peligroso. Con todo respeto, agente, esa es mi hija. No me voy a quedar aquí sentado. Bermúdez intervino. Déjelo ir. Él no va a interferir. Pero necesita ver con sus propios ojos que su hija está bien. El agente, que se llamaba Zúñiga, me miró un momento. Debió ver algo en mi cara, porque asintió. Está bien, pero se queda en el carro hasta que aseguremos el lugar. Salimos hacia Cuernavaca en una caravana de 3 patrullas y el carro de Bermúdez. Yo iba en el asiento del copiloto, con las manos apretadas sobre las rodillas. El camino se me hizo eterno.
Cada minuto que pasaba era un minuto más que mi hija estaba en manos de esos desgraciados. La clínica estaba en las afueras de Cuernavaca, en una zona boscosa alejada de todo. Parecía una casa de campo bonita, con jardines bien cuidados y una barda alta que la rodeaba. El tipo de lugar donde la gente con dinero esconde lo que no quiere que se vea. Las patrullas entraron primero. Yo me quedé en el carro de Bermúdez, mirando por la ventana. Vi cómo los agentes bajaban, cómo tocaban la puerta, cómo entraban después de que les abrieron. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Entonces salió el agente Zúñiga y caminó hacia nuestro carro. La encontramos. Está bien, sedada, pero bien. Bajé del carro sin esperar permiso. Caminé hacia la entrada de la clínica y nadie me detuvo. Entré a un pasillo blanco que olía a desinfectante y medicinas. Al fondo había una puerta abierta y dentro estaba mi hija. Marisela estaba acostada en una cama de hospital, con una bata blanca y los ojos medio cerrados. Junto a ella había una enfermera que le estaba quitando una intravenosa del brazo. Cuando me vio entrar, mi hija trató de sonreír. «Papá, sabía que ibas a venir». Me acerqué a la cama y le tomé la mano. Estaba fría, pero cuando la apreté, ella me apretó de vuelta. «Ya estoy aquí, mija. Ya pasó todo». La enfermera terminó de quitarle la intravenosa y salió del cuarto. Un doctor que estaba en el pasillo trató de detenerme, diciendo que la paciente necesitaba reposo, pero el agente Zúñiga lo apartó. «Usted tiene muchas preguntas que responder, doctor. Empezando por ¿quién autorizó la internación de esta mujer sin su consentimiento?». Mientras los agentes interrogaban al personal de la clínica, yo me quedé con Marisela. Ella me fue contando lo que había pasado, poco a poco, porque todavía tenía los efectos de los sedantes. Doña Erlinda había encontrado el celular de Marisela con las grabaciones. Revisó los mensajes, vio los planes y llamó a Edgar. Esa misma noche organizaron todo. El supuesto doctor era un psiquiatra amigo de la familia que estaba dispuesto a firmar un diagnóstico falso a cambio de dinero. El plan era tenerla internada el tiempo suficiente para que Edgar pudiera tramitar el divorcio por incapacidad mental y quedarse con la custodia de Abril. ¿Y Abril? ¿Dónde está Abril? Está bien, mija. Está en mi casa. La tiene la esposa de Nicanor. Marisela cerró los ojos y dejó salir un suspiro de alivio. Gracias, papá. Gracias por todo. Lo que pasó después fue rápido. Los agentes arrestaron al doctor y a 2 enfermeros por privación ilegal de la libertad y falsificación de documentos médicos. El agente Zúñiga coordinó con las autoridades de la Ciudad de México para localizar a Edgar y a doña Erlinda. Los encontraron en la casa de la Colonia del Valle, esperando tranquilamente como si no hubieran cometido ningún delito. Cuando los agentes llegaron a arrestarlos, Edgar trató de hacerse el ofendido. Dijo que todo era un malentendido, que su esposa estaba enferma y que él solo trataba de ayudarla. Pero cuando le mostraron las grabaciones y los documentos del fraude, su cara cambió. Doña Erlinda fue la que perdió el control. Según me contó el agente Zúñiga después, la señora empezó a gritar que todo era mi culpa, que yo era un viejo entrometido que había envenenado a su nuera en contra de su hijo, que ella tenía contactos y que todos íbamos a pagar. La tuvieron que sacar esposada mientras seguía gritando. Esa noche, Marisela, Abril y yo dormimos juntos en mi casa. Acomodé colchones en la sala porque los cuartos son chicos, pero a ninguna de las dos le importó. Abril se durmió abrazada a su mamá y Marisela se durmió abrazada a mí, como cuando era niña y le tenía miedo a los truenos. Por primera vez en meses, dormí tranquilo. El proceso legal duró varios meses. Bermúdez se encargó de todo. Presentó las pruebas del fraude ante las autoridades fiscales y Edgar terminó enfrentando cargos por lavado de dinero, además de los de violencia familiar y privación de libertad. El psiquiatra que había firmado el diagnóstico falso perdió su licencia. Y doña Erlinda, aunque no pisó la cárcel porque sus abogados lograron negociar, quedó fichada y con una orden de restricción que le prohibía acercarse a Marisela o a Abril. El divorcio se resolvió a favor de mi hija. Ella obtuvo la custodia total de Abril y una pensión que Edgar tiene que pagar cada mes, le guste o no. La casa de la Colonia del Valle se vendió y con ese dinero Marisela pudo empezar de nuevo. Ahora viven aquí, conmigo. Ampliamos la casa, construimos un cuarto más en el terreno de atrás. Yo ya no puedo cargar costales ni subir andamios,
pero todavía sé dirigir una obra. Contraté a unos muchachos de la colonia, y entre todos, levantamos las paredes. Marisela eligió el color de la pintura, y Abril ayudó a sembrar nuevas plantas en el patiecito, junto a las macetas de su abuela Hortensia. Un día, Abril me preguntó qué había pasado con su papá. Yo no sabía qué decirle. Marisela me había pedido que no hablara mal de Edgar frente a la niña, porque aunque fuera un desgraciado, seguía siendo su padre. Así que le dije la verdad, pero de una manera que pudiera entender. Tu papá hizo cosas que no estaban bien, mi niña. Y cuando uno hace cosas malas, tiene que enfrentar las consecuencias. Por eso ya no lo veo. Por eso, mi niña. Pero eso no significa que tú hayas hecho algo malo. Tú no tienes la culpa de nada. Abril se quedó pensando un momento. ¿Y mi abuelita Erlinda? Ella tampoco puede venir a vernos. Tomó decisiones que lastimaron a tu mami. La niña asintió, como si entendiera más de lo que su edad permitía. Abuelito, ¿tú nunca me vas a dejar? La abracé fuerte. Nunca, mi niña. Mientras este viejo tenga un aliento de vida, voy a estar aquí para ti. Edgar cumplió 3 años de prisión por los delitos de violencia familiar y fraude. Durante ese tiempo, mandó cartas pidiendo perdón, prometiendo que iba a cambiar, jurando que era otro hombre. Marisela nunca las abrió. Las guardaba en una caja y me las daba a mí para que las quemara en el anafre del patio. Yo las veía arder sin sentir nada. Las palabras bonitas no borran los golpes. Cuando salió, intentó recuperar la custodia de Abril, pero el juez se la negó. Ahora vive en Guadalajara, trabajando en un puesto menor, porque nadie en la Ciudad de México quiere contratarlo después del escándalo. Me dicen que su madre tuvo que vender la casa grande donde vivía porque los abogados le costaron una fortuna. Ahora vive en un departamento en la colonia Roma, sola, porque ninguno de sus amigos ricos quiere saber nada de ella. No le deseo mal a nadie. Pero no voy a mentir. Hay una satisfacción silenciosa en saber que la justicia, aunque tardía, llegó. Ahora estoy aquí, sentado en mi patiecito, contándole esta historia. Tengo 71 años. Las rodillas me truenan cuando me levanto y la espalda me duele cuando cambia el clima. Pero todas las mañanas desayuno con mi hija y mi nieta. Todas las tardes ayudo a Abril con su tarea. Todos los domingos regamos juntos las macetas de Hortensia. Eso vale más que todos los millones que los ontiveros tenían en el banco. La gente a veces me pregunta cómo le hice para ganar contra una familia tan poderosa. Cómo un albañil jubilado de Iztapalapa pudo enfrentarse a empresarios con abogados caros y contactos en todos lados. Y yo siempre les digo lo mismo. No fue fuerza, no fue dinero, no fue suerte, fue paciencia, fue saber esperar el momento correcto. Fue construir el caso como se construye una casa, desde los cimientos, con cuidado, asegurándose de que cada pieza esté en su lugar antes de poner la siguiente. Toda mi vida levanté casas para otros. Casas que nunca fueron mías, pero que construí como si lo fueran. Y al final, la casa más importante que construí no fue de ladrillos ni de cemento. Fue esta familia que tengo ahora. Esta paz que siento cada mañana cuando abro los ojos y escucho a Abril jugando en el patio. Edgar y su madre pensaron que podían destruirnos porque teníamos menos dinero, menos educación, menos contactos. Pensaron que ser pobres nos hacía débiles. Pero se equivocaron. Los ricos creen que el dinero lo compra todo, pero hay cosas que no se pueden comprar. La lealtad de una hija que confía en su padre. La valentía de una madre que protege a su hija. El amor de una nieta que camina 15 cuadras sola para buscar a su abuelo. Eso no tiene precio. Y eso fue lo que los derrotó. Hace unos días, Abril cumplió 7 años. Le hicimos una fiesta aquí en la casa, con sus compañeritos de la escuela, un pastel de 3 leches que Marisela preparó y unas piñatas que compramos en el mercado de Sonora. No hubo invitados ricos ni mesas de regalos caros, pero había risas, había amor, había familia. Cuando terminó la fiesta y los niños se fueron, Abril se sentó junto a mí en el patiecito. Traía todavía el vestido de la fiesta y restos de pastel en la cara. Abuelito, ¿sabes qué pedí de deseo cuando soplé las velitas? ¿Qué pediste, mi niña? Pedí que nunca nos separemos, tú, mi mami y yo, para siempre. Se me hizo un nudo en la garganta. Ese deseo ya se cumplió, mi niña. Desde hace mucho. Abril sonrió y se recargó en mi hombro. Nos quedamos ahí sentados.
viendo cómo el atardecer pintaba las nubes de colores, mientras Marisela recogía los platos de la fiesta y las macetas de hortensia brillaban con el último sol del día. 71 años tengo, y hasta ahora entiendo que la vida no se mide en casas construidas ni en dinero ahorrado. Se mide en momentos como ese, en la certeza de que, pase lo que pase, tu familia está a salvo. Doña Erlinda sonrió cuando su hijo golpeó a mi hija, pero no imaginó que ese viejo albañil que ella despreciaba iba a ser el que le derrumbara todo su mundo. Los cimientos más fuertes, como le dije al principio, son los que nadie ve, y los míos estaban hechos de amor. Si esta historia te llegó al corazón, te pido que le des like y te suscribas a este canal. Cada vez que compartes estos videos, ayudas a que más personas conozcan historias como la mía, historias de gente humilde que no se deja vencer. Y si tú estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no estás solo. La justicia tarda, pero llega. Nunca dejes de luchar por tu familia.